y Salvador, el Señor Jesucristo, el cual es digno de toda la gloria. El Señor es digno de toda la honra. El Señor es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Sean todos una vez más bendecidos en el nombre del Señor. Les repito una y otra vez, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Yo necesito pelear por mi bendición cada día, como lo hizo Jacob hace muchos años, que peleó en Peniel, allí en un lugar maravilloso con el ángel, y él dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y usted, como hijo, como hija de Dios, debe pelear su bendición. Estábamos en una campaña el otro día con algunos hermanos y hubo una hermana que arrebató un milagro. Usted debe arrebatar su bendición, porque la palabra de Dios dice que los que perseveran hasta el fin, que los valientes arrebatarán el reino, hermano. Usted tiene que ser arrojado, esforzado. ¿O es que usted acaso cree que la mujer sirofenicia no arrebató su milagro de Jesús? Jesús no le quería, dándonos una enseñanza, no quería hacerle el milagro a la hija, porque ella no era del pueblo de Dios, era mujer sirofenicia, fuera de Israel. Y el Señor, mire esto, le dijo: ¿acaso está bien que nosotros le demos el alimento a los perrillos? ¿Y qué le dijo la mujer? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Otro ejemplo, la mujer del flujo de sangre. No se quedó con esa situación de su flujo. 12 años tenía de flujo de sangre y nada la había podido sanar. Era imposible. Es más, si se hubieran dado cuenta que era ella la del flujo de sangre, que en ese tiempo era considerada inmunda, no podía estar entre las personas, esa mujer se arrastró y tocó el borde del manto de Jesús. Ella arrebató su milagro. Ella fue en busca de su milagro. El centurión romano tenía un muchacho enfermo que era en su casa y buscó a Jesús y le dijo: manda la palabra. O sea, esta es la clave del evangelio, hermano. Usted debe ir en pos del Señor. Usted debe buscarlo a Él. ¿Qué dice Él? Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Usted debe ir en busca del Señor. Usted ha hecho bien hoy en venir a la casa de Dios, porque usted hoy va a recibir una palabra de parte de Dios para su vida, así como me la daba a mí en la mañana. El primero me da una palabra a mí, yo la comparto con usted, para que usted se nutra, para que crezca en el Señor, para que limpie su pozo. Se llama el mensaje de hoy: limpia tu pozo. Va a decir: pastor, ¿cuál pozo? Si hoy no tenemos pozo, hoy abro la llave y el agua cae. Pero ahorita se va a dar cuenta, por la palabra de Dios, que todos hemos sido llamados a limpiar nuestro pozo, a limpiar esa fuente de agua que Dios ha colocado en tu vida y en mi vida, y que por circunstancias de este mundo nuestro pozo se ha tapado, se ha ensuciado. Vaya conmigo a la palabra en Génesis capítulo 26. Y vamos a leer unos cuantos versos. Mantenga sobre sus pies por reverencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 26, verso 1 en adelante. Vamos a leer los versos del 1 al 4 y después saltamos al 12 y terminamos. Dice la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, de vacas, tuvo mucha labranza, pero los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían tapado, los habían cegado, los habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar.
y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos, mire esto, de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová, el Señor, nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que esta maravillosa escritura haga eco en mi interior. Que abra nuestros ojos. Que entre a lo profundo de nuestro ser. Y que cada una de estas palabras se multiplique en bendición en mi vida, en mi casa, en mi ser. Recibo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Creo que es una semilla poderosa la cual dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno y mucho más. Esta es mi oración hoy a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Diga gloria a Dios. Y al que está a su lado, ya sabe, limpia tu pozo. Pero dile algo más. Quita la maleza de tu pozo para ver la fuente de agua viva. Esto es poderosísimo, hermano. Vemos en esta maravillosa y preciosa historia cómo el hijo de la promesa llamado Isaac no solo había heredado un nombre, no solo había heredado animales, él había heredado lo más importante que usted y yo debemos heredar, y es la promesa de Dios, su palabra. Isaac era bendecido. Isaac pensaba incluso mudarse, moverse de esa tierra rodeada de filisteos, rodeada de Abimelech y su gente que no eran buenos, no era gente de Dios. Y lo más sencillo, lo más sabio era simplemente apartarse a tierras muy lejanas. Pero el Dios del cielo dijo: no te vas a quedar allí, porque allí yo te voy a bendecir. ¿Y no le parece eso muy casual? Hoy en día las naciones de la tierra corren de un lugar para otro. Estamos en una ciudad donde Dios nos colocó y escuchamos que están pagando a 5 pesos más por allá en el Norte Carolina, y arranco para Norte Carolina. Están pagando 10 más en Charlo, arranco para Charlo. Hermano, véngase, están pagando a 50 a la hora en California, usted se va y el arriendo lo paga como a 5,000. Qué cosa tan tremenda. Hermano, hay un problema grande, cayó mucha nieve en Nueva York y están contratando para echar sal y van a pagar a $100 la hora, y usted se va para allá, está a punto de morirse del frío tan tremendo ahorita en el invierno que nos espera, pero usted se va. Usted no le preguntó a Dios. Usted simplemente se movió por sus impulsos y por su interés económico, porque usted creyó que ahí iba a ser bendecido. Pero usted se fue por esos $100 a Nueva York a tirar sal. Mire esto, colocando un ejemplo. Y usted tire sal en tremenda nevada, en tremendo frío, y comenzó a recibir los $100 por hora. Se ganaba como 800 al día. Pasaron 2 semanas y tenía cantidad de dinero que usted no veía. Pero en la tercera semana no se pudo levantar de la cama, porque aquel hermano o aquella hermana había agarrado neumonía. Lo internaron en el hospital. Vivía bien bueno aquí en Carolina. Pero al hombre, que no es de Dios, ni esa mujer es de Dios,
se guió por sus propios instintos. El hombre estaba feliz en la segunda semana. Haga cuentas matemáticas. 8 por 64. No había visto tanto dinero. En esas 2 semanas tenía ya casi $20,000 en la cartera, por decir algo. Y fue y cayó al hospital con neumonía. Y en el hospital le quitaron 50,000. Y quedó con los pulmones picados a punto de morir. Esos somos los hombres en la tierra. Sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero aquí hay una clave. En el verso 5. Mire esto. Yo me lo salté para poderme devolver. Mire esto. Lo voy a leer desde el 4. Multiplicaré tu descendencia. Mire la promesa. Que el Dios del cielo le había dicho a Abraham. ¿Cierto? Multiplicaré de gran manera, como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia, fíjese bien, todas estas tierras, esa es bendición. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Yo no entiendo por qué hoy, pueblo de la tierra, hombres se atreven a maldecir el pueblo de Dios. Por ahí cierto personaje decía que Israel no era ningún pueblo de Dios. ¿Qué le ha pasado a todos los pueblos que se han levantado en contra del pueblo de Dios? Han caído. Todos han caído. Todos los imperios por grande. El imperio medo-persa, los griegos, los romanos, los sirios, los filisteos, los amorreos, los saduceos. Yo siempre le digo, y todos los feos han caído, hermano. Un día se levantó Hitler con su banda de malvados de la Gestapo. Y cayeron, hermano. Se ha levantado el mundo a intentar derribar el pueblo de Dios y vuelve y cae. Pero el Dios del cielo, miles de años atrás, previó esto. Hay una bendición en Génesis capítulo 12. Dice, yo bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Mire, y Dios le dijo, a causa de ti serán benditas las familias de la tierra, todas las naciones. Pero verso 5, mire la clave. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué dice Jesús? ¿Me amas? El que me ama, mi palabra guardará. Este varón de Dios, el padre de la fe, Abraham, le creyó a Dios y fue contado por justo. Su fe le fue contada por justicia, porque él le creyó a Dios. Él tuvo en cuenta a Dios. Y es la clave. Él oyó mi voz y guardó mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Qué necesito yo para ser bendecido y prosperado? Guardar los mandamientos de mi Señor en mi corazón. Si Él no te ha dicho, vete a tal ciudad, no te vayas, espera en el Señor. Él hará. ¿Tú crees que Dios te quiere ver saltando de ciudad en ciudad? De pueblo en pueblo, de país en país. Dios quiere que tú seas plantado junto a corrientes de agua. Él quiere que tú eches raíces. Él quiere bendecirte. El Señor quiere prosperarte de la misma manera que decidió un día prosperar a Abraham y a su simiente Isaac. Isaac quería hacer lo que hacemos los inmigrantes, salir corriendo ante pequeños problemas y la pequeña dificultad, pero el Dios del cielo dijo, no te vas a ir a ninguna parte, aquí te voy a prosperar. E Isaac hizo lo mismo que Abraham, oyó la voz de Dios, guardó sus preceptos y sus mandamientos y empezó a experimentar que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios en pequeñas cosas. Tú comienzas a serle fiel a Dios y Él comienza a enderezar y a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero debes creerlo, debes anhelarlo. Debe buscar primeramente el reino. Pastor, usted no, si no habla del reino, es que no tenemos otra cosa que hablar. Buscar primeramente ¿qué? Y todo lo demás será ¿qué? Búsquelo primero a Él. ¿Y quién es el Rey de Reyes en el reino? Pues Jesús. Búsquelo a Él. Y todo lo demás, Él lo va a acomodar. Él lo va a poner hasta un lugar en especial. A usted lo van a contratar. Usted va a hallar gracia delante de los hombres, delante de Dios. Por cuanto usted ha puesto su confianza en Él.
por cuanto usted ha puesto al Señor como su habitación. Él está esperando esto mismo en usted. Por eso Él nos dice hoy en este mensaje, es necesario limpiar tu pozo. ¿Qué cosas hay en nuestro pozo que necesitan ser removidas? El enemigo va a venir disfrazado de filisteo en aquella época, disfrazado de sirviente de Abimelech en este punto en especial en Génesis. Va a venir disfrazado de religión como los fariseos vinieron a aplastar a Jesús, a sus discípulos, a la iglesia primitiva. El enemigo va a venir disfrazado de Tobías, de Abirán, de Abiud. El enemigo va a venir disfrazado, hermano, una y otra vez de Datán, de Abirán en la época de Moisés, porque va a querer venir a enterrar la palabra de Dios, va a querer sepultar el pozo que es la fuente de agua viva de Dios en ti. Él dijo, el que creyere en mí, como dice la escritura, de adentro de usted correrá un río de agua viva, pero el enemigo quiere taparlo. Y usted con la palabra de Dios no va a permitir que nada lo pueda tapar. Esa mugre, esa maleza, hay que arrancarla. Yo bendigo al Señor y cada día más me enamoro del Espíritu Santo, iglesia. Usted no se imagina la bendición que es ser amigo de Él. Estaba puesto sobre mis rodillas y oraba al Señor y Él me abría allí, despierto en la oración. Me mostraba un pozo hermoso que estaba tapado. Me decía, quita la maleza del pozo y verás cómo brotan aguas vivas. Por eso te traigo este mensaje hoy a ti, iglesia, no porque te lo inventé. Es porque el Señor lo puso primero en mí. Porque yo sé que hay alguien que necesita oír esta palabra. Hay mugre en su pozo. Alguien le ha echado religión. Alguien le ha echado escombros. Alguien le ha echado mentira. Alguien le ha echado maldad. Alguien le ha echado blasfemia. Alguien le ha echado religiosidad. Alguien le ha echado algo a tu pozo que no permita que disfrutes de esa agua viva. Tú necesitas arrancar esa maleza que hay en tu pozo. ¿Cuántas cosas le pasaron? ¿Cuántas veces se levantó el enemigo en contra de Isaac? ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado en contra de su vida? Miren cómo se le empezó a levantar de gran manera el enemigo a Isaac. Versículo 6. Un hombre hermoso, de Dios, lleno de alegría, de felicidad, porque su nombre Isaac significa alegría, sonrisa. Mire esto. Él tenía a su esposa desde que era jovencita, 15, 16 años, dice la escritura, porque su padre Abraham, cuando estaba vivo, él mandó a su siervo a la casa de sus parientes a traerle esposa a su hijo. Dice la escritura que Isaac tenía 40 años cuando llegó aquella doncella, mujer de 15, 14 años, 16 años. Dice que al instante se vieron y cayeron enamorados. Eso dice, usted tiene que leer la palabra de Dios. No se sorprenda conmigo. Dése una repasada por Génesis y usted se divierte viendo estas historias maravillosas de Dios para nosotros. Pero era muy hermosa la mujer de Isaac, porque al igual que su padre tuvo miedo de que a causa de la belleza de su mujer perdiera la vida. Lea conmigo. Y habitó pues Isaac en Gerar. Los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Mire, el hombre de Dios pegó una mentira. Pero esa mentira que él pegó no estaba lastimando a ningún prójimo. Esa mentira que él tuvo que usar en aquel momento no fue para meter a un inocente a la cárcel. No se confunda, en los 10 mandamientos dice que tu falso juicio no vaya a ser en contra de meter al inocente en la cárcel. Él tuvo que usar, no es que lo estoy mandando a mentir. Mi papá eso le decía un cañazo. A él le tocó que usar esto para salvar su vida porque tenía miedo. Lea conmigo la palabra de Dios. Y mire lo que dice, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Cómo empezó a levantarse el enemigo en la vida de Isaac? A través de las pequeñas cosas.
El enemigo viene en busca de ti y va a querer tapar el depósito de Dios en tu vida. Él va a usar a tu tío, a tu hermano, a tu primo, es más, a tu marido no arrepentido, a tu mujer que no quiere nada con Dios, al hijo al que tú amas. Él va a usar lo que tenga que usar para que el propósito de Dios en ti no se cumpla. Pero el propósito de Dios, iglesia, es más grande que nuestra propia vida. La palabra de Dios es fiel y es eficaz. La palabra de Dios nunca puede dejar de ser. Y mire esto, sigue diciendo la Escritura. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1 y lo bendijo el Señor. Cuando usted comienza a caminar en obediencia a la palabra de Dios, todo lo que usted hace prosperará. En Deuteronomio capítulo 28 hay dos listas tremendas acerca de la bendición y la maldición. Dice el Señor: si oyeres bien mi voz y guardares mis mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces bendeciré tu camino. Yo te bendeciré al entrar, te bendeciré al salir, te bendeciré en la ciudad, te bendeciré en el campo, bendeciré tus animales, bendeciré los vientres de tus mujeres. El Señor te bendecirá en todo lo que pongas tus manos, en todo lo que pisen tus pies. En mala palabra del Señor dice que prestarás y no pedirás prestado, que serás cabeza y que no serás cola. Pero la parte de la maldición es terrible. Pero todo aquel que no oye mi voz ni guarda mis mandamientos, yo prescribo hoy: maldito serás con toda maldición. En el campo, en la ciudad, será una vida llena de desastres, por cuanto no quiso tener en cuenta al Señor su Dios. Por eso, iglesia, usted y yo debemos caminar oyendo la voz de Dios y obedeciéndola, siguiendo los preceptos del Señor, teniendo en cuenta, así como Isaac tuvo en cuenta el consejo de Dios, y Dios lo prosperó y lo bendijo absolutamente en todo. Por eso debemos quitar cualquier clase de maleza que esté interrumpiendo que la fuente de agua viva brote. Estos filisteos en los tiempos antiguos habían llenado de tierra todos los pozos, la fuente que es de vida, la fuente de frescura. Usted sabe lo importante que es el agua, y más en esos tiempos donde no había acueducto. Pero el enemigo viene a robar, a matar, a destruir. El resentimiento, el orgullo, las distracciones, la rutina, el pecado, todas estas cosas hay que arrancarlas de nuestro pozo. La fuente del Espíritu Santo sigue estando allí en nosotros. No se ha oído para ningún lugar, pero está oculta debajo de la tierra, debajo de un descuido espiritual. Esta bendición está allí esperando por ti, pero la has descuidado. En ti hay un potencial gigante. En ti hay un adorador, en ti hay un precursor, en ti hay un evangelista, en ti hay un pastor, en ti hay un profeta, en ti hay un predicador, en ti hay un hombre de intercesión, una mujer de Dios, de oración, un hombre, una mujer de santidad. Pero la mugre, la tierra que hay en tu pozo no te deja ver el poder espiritual de Dios en tu vida. No te deja ver el propósito de Dios que hay dentro de ti. Por eso debemos quitar la maleza que impide ver la fuente maravillosa de agua viva. No podemos disfrutar del agua viva mientras el pozo esté cubierto de tierra y de mugre. No lo puedo disfrutar. Yo le explicaba a alguien el otro día que me decía, un mecánico: pastor, explíqueme la Trinidad usando cosas rústicas y mecánicas. Y le dije: fácil. Un carro. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver un carro? Sí, un carro. ¿Seguro? Sí, un carro. ¿Usted ve un carro que pasa por allí? Sí. El carro tiene electrónica, pero el carro tiene una computadora, una memoria. Tiene alguien que da los comandos. Tiene una CPU adentro. Ese es el Padre.
¿cierto? Ese carro tiene una estructura, tiene llantas, tiene esqueleto, tiene chasis, tiene pintura, tiene de todo, hermoso, acabados. Esa apariencia, lo que usted puede ver se llama Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero ese carro hermoso y maravilloso, con computadora y con una estructura maravillosa, no se puede mover si no le echa gasolina. Y en los de hoy, si no tiene energía. Y la gasolina y la energía es el Espíritu Santo de Dios. Jesús, todos los milagros que ejecutó, los ejecutó bajo el poder del Espíritu Santo. Su mismo nacimiento fue obra del Espíritu Santo de Dios. Vino y cubrió a la Virgen María. Y ella quedó encinta de Jesús. Hay muchas formas de explicar ese gran y maravilloso misterio. No podemos disfrutar del agua viva mientras el pozo esté cubierto de tierra. Debemos quitarnos tanto sofisma, tanto pensamiento infundado y religioso que no tenemos por qué cargar en nuestro corazón. Juan capítulo 4 verso 14. Mire lo que le decía Jesús hablando de pozos a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esta mujer estaba yendo cada día a mediodía a sacar ese líquido vital. Mire esto. Yo hubiera preferido vivir en la antigüedad, hermano. Sinceramente. Dios me puso en esta época. Está bien. Darle gracias a Dios. Pero en la antigüedad había gente que no te mataban a distancia con mira telescópica. Que si te iban a decir algo te lo decían de frente y no por internet. Pero aquella mujer tenía que ir a mediodía. Su pecado, en la situación que ella estaba viviendo con el sexto marido, no le dejaba ver a las mujeres que iban en las horas de la mañana, ni tampoco en las horas de la tarde que iban los hombres a sacar agua para darle a los animales. Ella iba a mediodía, a la hora que no iba nadie. Pero Jesús estaba ahí a mediodía esperándola, que llegara al pozo a sacar agua. Jesús es esa fuente inagotable de agua viva que salta para vida eterna. Él estaba allí y Él está enseñando a cada mujer del mundo que ha estado en una situación parecida, a cada hombre, que no importa el problema, no importa la situación, no importa la mugre que le han echado a tu pozo, Jesús está allí como una fuente de agua viva. Él quiere darte de su agua. Y Él nos enseña con esta mujer samaritana algo precioso. Ella estaba sacando agua, un líquido vital para sobrevivir humanamente, para preparar sus alimentos, ¿cierto? Pero Jesús le está enseñando a ella algo más poderoso, que no es solamente agua en lo literal, sino agua en el espíritu. Por eso yo necesito crecer. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? Resentimiento, leíamos, rencor, apatía, dolor, tristeza, llanto, luto, duelo. ¿No has superado el duelo? Llevas años llorando y lamentándote por esa pérdida. Llevas tiempo y tiempo lamentándote por aquel abuso que pasaste. Estás permitiendo que esa clase de mugre robe el agua poderosa que está dentro de ti, que quiere salir de tu interior. Estás permitiendo que una mala relación, que una mala situación, que un mal trabajo esté robando tu bendición. Isaías capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación. Mire esto. Y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El profeta Isaías nos enseñaba que con alegría, iglesia, no con tristeza, no con dolor, con alegría, con felicidad, saldrán fuentes de salvación para ti y para mí. ¿Y de dónde van a salir? De la bendita palabra de Dios.
Por eso yo lo invito una y otra vez hasta el cansancio. Tenga su tiempo diario, un instante de devocional, el tiempo con Dios. No se conforme solamente al domingo, iglesia. Aliméntese cada mañana. Yo cada mañana necesito desayunar, a mediodía el almuerzo, los 3 golpes sagrados, decimos nosotros. Ayer me pasaba algo bien curioso. Nos levantamos con mi esposa, no sé, hicimos un par de cosas. Me dio el desayuno bien tarde y me fui a hacer un trabajillo. Y eran como las 6, 7. Yo decía, pero ¿por qué tengo tanta hambre? Y yo decía, increíble. Y llamo a mi esposa y le digo, mija, yo no sé por qué tengo tanta hambre. Y ella, muerta de la risa, me dice, es que no te di almuerzo. Ay, Dios mío, me acordé. Estaba pensando en mis cosas. Mire esto. Y lo coloco como ejemplo. ¿Por qué? Porque así como sentía tanta hambre a las 6, 7 de la noche, con ganas de comer, me había saltado el almuerzo. Así debemos ser nosotros por la palabra de Dios. David decía, como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Yo tengo sed de estas aguas, de este pozo. Abraham cavó pozos como señal de bendición, como señal de fe, como señal de pacto con Dios. Isaac representa una nueva generación que hereda fe, pero también desafíos de mantenerla viva. Yo he heredado, mire esto, bendición a causa de que mi viejo hoy que está en la presencia de Dios fue un predicador, un evangelista, hermano. Llevó el mensaje de salvación a muchos rincones. Le aprendí muchas cosas a él de niño. Pero con todo y eso yo tengo que forjar y formar mi camino, porque soy una nueva generación. Y mi descendencia, mi hija, tendrá que enfrentar desafíos. Tendrá que sacar adelante su generación y los hijos de ella si el Señor no ha venido. Pero esta situación la vivía Isaac. Era príncipe heredero. Pero usted lo ve, no se saltó los desafíos. Los filisteos y Abimelech se le levantaron. Le echaron tierra en la bendición. ¿Cuántas veces te han echado tierra? ¿Cuántas veces han intentado aplastarte? ¿Cuántas veces han intentado decirte, no vales nada? Eres hispanito, con diminutivo. ¿Cuántas veces te dicen, es que no hablas bien inglés, no lo puedes hacer, no sirves? Es que no te ha llegado la green card, no sirves. ¿Cuántas veces te han descalificado por X o Y motivo? ¿Cuántas veces te descalificaron por tu origen, por tu color de piel para otras personas? ¿Cuántas veces te han dicho no lo puedes hacer? Pero el Espíritu Santo nos dice a través de San Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es todo. Isaac sabía que él era hijo de la promesa. Isaac sabía que había una criada, una esclava en su casa llamada Agar. Isaac sabía que tenía un hermano llamado Ismael. Pero él sabía que ellos no eran de la promesa. Él sabía que su padre lo había sacado de la casa. Él sabía lo que él portaba y por eso él obedeció al Dios del cielo. ¿Y qué tenemos hoy? La desobediencia rampante en la faz de la tierra de los hijos de Ismael. ¿Quiénes son los hijos de Ismael? Los árabes. ¿Quiénes son los hijos de Ismael? El pueblo islámico que tenemos hoy azotando a Europa. Ese pueblo que está derramando sangre inocente de niñas. Una niña preciosa. ¿Cuánto tiene Samara? 11 años. Mire, Samara es grande. Esos hijos de las tinieblas se casan con una niña de 8 y 7 años. Un anciano de 60 años destruye a una niña. Cientos de niñas son desgarradas y muertas. Y el mundo está en silencio. Las Naciones Unidas están en silencio. Solo se levantan en contra de Israel.
solo hablan de Gaza, como predicábamos en otro mensaje. Pero las niñas están siendo abusadas. Nuestros hermanos cristianos que aman a Dios están siendo vilmente asesinados en África. Miles, cientos de miles están muriendo. Y las famosas Naciones Unidas, bendigo al presidente Donald Trump hoy. Usted va a decir, ¿por qué, pastor? Sí, porque dijo algo, ustedes no sirven para nada. En serio, eso le digo a las Naciones Unidas. Ustedes son un chiste. Es lo que tenemos hoy en el mundo. Dijo el profeta Isaías, miles de años, capítulo 5, verso 20, que a lo malo llaman bueno. Hacen de las tinieblas luz y de la luz oscuridad. Pastor, no diga eso. ¿Y entonces quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Si la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Por la verdad murió Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de cómo llegar a Dios sino a través de Jesús, el Hijo de Dios, iglesia. Debemos predicar la verdad. Y la verdad cala. La verdad duele. Porque la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Hoy, a los que decimos, a los que leemos la palabra de nuestro Señor, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, a los que nos atrevemos a decir, no mi verdad, porque es que yo le digo, no se pelee conmigo, limpie la maleza que hay en el pozo, no permita que nadie le eche más tierra. No es mi verdad, mire esto. A los que predicamos la verdad de aquel que se bajó del cielo, nos están llamando fascistas. Nos están llamando indolentes. Nos están llamando personas que no entendemos a los demás. Porque hoy se ha vuelto un crimen predicar la verdad de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire esto. No son mis palabras. No se pelee con el pastor. Son las palabras que el Dios del cielo nos dejó. No erréis. No te equivoquéis, te dice el Espíritu Santo. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Meta ya los marihuaneros, hermano, también. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero a los que decimos la santa verdad de la palabra que Dios nos dejó, hoy en día nos llaman fascistas. Hoy en día a un hombre como Charlie Kirk le dan un tiro para que no diga más la verdad, como a muchos otros que han dicho la verdad. Y Jesús nos dice que Él es la verdad, que Él es la vida, y no nos podemos cansar de predicar la verdad, porque no debemos cerrar, porque un día algunos de nosotros, ¿qué dice la palabra? Fuimos de esos. Pero hoy hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Pero un día fuimos eso, ya no. Ahora somos redimidos, somos aceptados, somos lavados con la sangre de Jesús. Y si nosotros estamos caminando, mire esto, iglesia, en alguna de estas situaciones, si sentimos que nos vamos a resbalar, pero usted lo confiesa, usted le dice, Señor, ayúdame porque creo que estoy equivocado, Él te dará la fuerza, te sostendrá. Él te dará la fuerza para poder caminar esa media milla, para seguir adelante, para apartar tu pie del mal. Él enderezará tu camino, Él enderezará tus veredas, porque Él es lámpara, Él es luz a tus pies, Él es lumbrera tu camino, dice el salmista. Él enderezará tus pasos. Estos arrogantes, malos filisteos se levantaron como enemigos usados por las tinieblas para obstruir la vida de Isaac, pero no pudieron, porque su hijo, una historia más adelante, usted la va a leer en su casa, un hombre llamado Jacob, también tuvo un suegro, yo digo un suegro diabólico. Yo digo que el suegro más infernal en la escritura, uno de ellos, el famoso Labán.
¿Cómo usted va a atentar en contra de su yerno más de 10 veces? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ese hombre intentaba hacerle mal a su yerno una y otra vez, pero todo lo que él hacía para perjudicar a Jacob, el Señor se lo revelaba en la noche. Y él se preparaba en las siguientes semanas para contrarrestar lo que la maldad de su suegro Labán intentaba en contra de él. El Señor preparaba el camino de Isaac en contra de la maldad de los filisteos, en contra de la maldad de los sirvientes de Abimelech. El Señor, dice su palabra, con un escudo te rodeará y te guardará en su favor. Ejemplos: el rey Ezequías también limpió el templo y restauró el culto al Señor. En el primer año de su reinado, en el mes primero, dice la Escritura ya en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 5, dice que en el primer, óigase bien, año del reinado de Ezequías, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes, levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Hay tiempos en tu vida que debes sacar todo lo que no es de Dios de ti. Todo lo que no honra a Dios de tu casa. Todo lo que no alegra el corazón del Padre debe ser expulsado de tu vida, de tu familia. Debe ser sacado de ti. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos permitido que el polvo del mundo tape nuestro pozo? Un día escuchaba un testimonio de una niña, jovencita, así como estas jovencitas que tenemos hoy aquí. Un día el padre y la madre eran devotos del Señor, pero su niña se había rodeado de amigas que no simpatizaban de la fe cristiana. En pocas palabras, eran no creyentes. Y una de esas amiguitas la invitó a una fiesta del mundo, ¿cierto? Y la niña quería ir. La niña tenía sus 15, 16 años y, como decimos, armó el berrinche: papá, déjeme ir a la fiesta. No pasa nada, papá. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo me voy a sentar quietecita así como una virgencita y nada voy a hacer. Solo quiero estar en la fiesta por una vez, con mis amiguitas. El papá sabía que en la fiesta iban a deshonrar a Dios, que en la fiesta iba a haber licor, iba a haber humo, iban a haber malas palabras, que en las fiestas iban a haber comportamientos que no eran correctos delante del Señor. ¿No se acuerda de un hombre llamado Job, que todos los días presentaba un sacrificio, un holocausto a Dios por si alguno de sus hijos había fallado en contra de Dios? Esas son sus oraciones. Usted no puede soltar a su hijo, a su hija de sus plegarias cada mañana. Invoque al Señor, aplique la sangre de Jesús. Día tras día doble sus rodillas por su casa, por su familia. Iglesia. El padre le dijo a la niña: dame la oportunidad, mi amor, te quiero enseñar algo. Y le dijo: ponte el vestido más bonito, el blanquito que tienes, y me vas a acompañar a mi trabajo. Y después de que vengamos del trabajo, yo voy a hablar contigo y te voy a dejar ir a la fiesta. El papá era minero. Se la llevó a la mina, a la niña, con ese vestido hermoso blanco, precioso. Le digo: mami, no quiero que haga absolutamente nada. Solo quiero que entre a la mina y me vea trabajar. No me vaya a hablar. No vaya a tocar absolutamente nada. Es más, voy a llevar un asientico de la casa para que usted se siente. No haga nada. El hombre estuvo trabajando ahí, duro con la piedra, picando, sacando carbón. A las 4 horas salieron de la mina a la luz. Y la niña estaba irreconocible. Estaba atinada hasta el copete. Su traje blanco y maravilloso estaba mugroso hasta más no poder, lleno de hollín. Y le digo: mi amor, yo quiero darte permiso mañana para ir a la fiesta.
Pero mira, viniste hoy a acompañarme a trabajar. No hiciste absolutamente nada. No me hablaste. Ni siquiera me miraste. Y mira cómo estás. ¿Segura vas a ir a la fiesta? La niña llorando y le dijo, papá, ya lo entendí. Yo no voy a ir a ninguna fiesta. Pero un aplauso a Jesús. Ese es el poder de Dios, iglesia. Ese es el Señor en nuestra vida, hermano. Él tiene grandes cosas para nosotros, hermano, pero hay mucho polvo. La tierra quiere llegar y tapar. La maleza quiere levantarse y cubrir tu corazón. Pero el pozo de la oración se tapa cuando decimos no tengo tiempo. El pozo de la adoración se tapa cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios sin pasión. Usted debe tener pasión, ardor en su corazón por adorarlo a Él. Porque usted lo va a adorar por siempre. Y siempre va a estar con Él en su presencia. Ahí en su interior debe arder la llama de adoración. El pozo de la unidad familiar se va a romper y se va a tapar a causa de las discusiones en su casa. A causa de que se falten al respeto, que su casa no es un campo de amor ni de santidad, sino un campo de guerra, un campo de odio, un campo de malas palabras. El pozo de la unidad de la familia será cubierto con la tierra de este mundo. El Señor quiere, iglesia, que arranquemos, que quitemos esa maleza, que saquemos esa tierra, esos resentimientos, esas discusiones. El pozo del servicio a Dios se tapa cuando te dejas llenar de desánimo. El pastor o el líder espiritual donde tú vayas no tiene por qué decirte qué debes hacer solamente en la casa de Dios. No, tú debes tener un corazón de servicio. Si ves algo caído, recógelo. Si ves algo que está fuera malo, acomódalo. Dices, yo quiero llegar temprano, yo quiero ayudar en algo, yo quiero servir a la causa de Cristo y de Dios, porque yo hago parte del cuerpo de Dios. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, una raíz de amargura en tu pozo te contaminará. De ti no saldrá una fuente de agua viva, sino una fuente contaminada de resentimiento, de amargura. Por eso hay que soltar la amargura. Hay que soltar el odio. Hay que soltar toda clase de maleza que nos quiera contaminar, porque esta maleza crece como el pecado y crece rápido si no la arrancamos a tiempo. Lo que empieza con un pequeño enojo, un pequeño descuido, una mala palabra no perdonada, comienza a crecer en nuestro interior un resentimiento. Porque las palabras muchas veces hieren más, hasta incluso que un golpe. Una palabra hiere en lo profundo de nuestro corazón. Y el Dios del cielo no quiere que dentro de ti brote ninguna raíz de amargura ni de resentimiento. Isaac volvió a abrir los pozos. Esta decisión de restaurar debe estar en tu vida. Tú debes tener ese poder restaurador dentro de ti. Debes tener esa fuerza en tu interior. Debes pedirle al Dios del cielo que te dé la alegría para restaurar, que te dé la alegría que tenía David en el Salmo 51, 10 y verso 12, como él se metió en la presencia de Dios a orar. Tu oración debe levantarse como la de David. No debes quejarte. No debes decir que Dios nos abandonó de ninguna manera. Él está aquí con nosotros. A pesar de los problemas, a pesar de las malas decisiones que había tomado el rey David en esos días. Usted ha escuchado el testimonio muchas veces, que tuvo un hijo producto del pecado, que a los 7 días el hijo se le murió, que el profeta Natán vino y le trajo una palabra poderosísima, que nunca se iría la sangre sobre su casa. Con todo y eso él se postró y se inclinó ante Dios y le pidió al Señor, mire esto, crea a mí, oh Dios, un corazón limpio.
Renueva un espíritu recto dentro de mí y vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Esta tribulación por la cual tuvo que atravesar David, producto de sus errores, de su pecado, creó en él, mire esto, es la única vez que yo encuentro en la escritura David clamando desesperadamente, sintiéndose que ya no tenía contacto con Dios. Él sentía que se estaba muriendo. Y él clamaba a Dios que no quitara en su corazón la alegría del gozo de la salvación. Por eso su pozo, hermano, debe brotar agua viva. Usted debe ser un pozo de agua viva en su familia. Mostrarle al mundo que usted camina en salvación. Que los que se acercan a usted pueden disfrutar de esa agua que Dios le dio. Pero debe creerlo, mi hermano. Debe caminar en esta fe, en esta bendición de Dios. Dios nunca se ha ido, solo está esperando que quitemos esa tierra que está cubriendo todo lo que no agrada al Señor. Siempre debemos anhelar que el agua viva, que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos inunde. Así como le decía a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en el capítulo 4, verso 10 de Juan: si conocieras el don de Dios y le pidieras, Él te daría agua viva. Esa agua viva es la presencia del Espíritu Santo, que nos renueva, que nos limpia, que nos da vida. Pero esa agua no puede fluir en un corazón lleno de maleza. Esa agua viva. Por eso dice el Proverbio 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú no puedes venir a levantar una oración al cielo con amargura en tu corazón, con odio en tu corazón, con un pecado no arrepentido. Por eso cuando cada mes tenemos este precioso momento de la cena del Señor, le pedimos a usted que en ese momento de comunión usted abra su corazón y le diga al Señor que usted quiere tener un corazón siempre limpio delante de Él, que lo renueve, que lo restaure día a día, que no quiere que haya nada en su corazón, que usted pueda experimentar una comunión real con Él. Esta agua viva es la presencia del Espíritu Santo, que siempre nos limpia, nos renueva, nos restaura. Juan 7:38 y verso 39: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que cree en mí, no como dice Calimán, hermano, no como dice la revista de Condorito, no sé si dice algo, como dice la Escritura, hermano, como dice la palabra de Dios. De adentro de usted comenzará a correr el río del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted, cuando es un hijo de Dios, una hija de Dios nacida de nuevo, usted comienza a soñar con agua limpia. Usted comienza a soñar con ríos. Usted comienza a verse bañando en un río y feliz. Es el Dios del cielo revelándosele a usted que usted está entrando en su río de agua viva, que usted está entrando en la corriente de su Espíritu Santo. Pero debe anhelarlo cada día más. Debe creer que Él está aquí para nosotros. La limpieza del pozo no es la tarea solamente de un día, iglesia. Es una práctica constante de rendición, de oración, de búsqueda, de obediencia. Debe buscarlo día a día. Debe aplicarlo a su vida. Debe identificar qué es lo que está tapando tu pozo. Si es el orgullo, el rencor, el pecado, la apatía, los desánimos, que está impidiendo que el Espíritu Santo te muestre las áreas que deben ser limpias. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Debes reabrir un altar en tu corazón donde Jesús reine, donde Él sea el centro de tu familia,
No esperes que el agua fluya por sí sola. Dios ya puso dentro de ti una fuente, pero tú debes quitar la maleza. Él ya colocó ahí adentro de ti una fuente, su espíritu. Ahora quita todo lo que te estorba. Comienza a arrancar de tu boca esa palabra: no tengo tiempo. Comienza a arrancar de tu boca: es que tengo sueño y no puedo. Comienza a arrancar de tu boca: es que mi hermano, mi esposo, mi hermana, mi esposa, mi hijo. Quita de tu boca todo lo que no deja que tu pozo fluya, que el agua viva dentro de ti fluya. Él ya la colocó en tu interior. No impidas que el agua viva del Señor corra. Déjala correr. Déjala correr. Y puedes cantar como cantábamos hace un rato: yo navegaré. ¿En dónde? En el río de su espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi salvación. Allí lo adoraré a Él, iglesia. Yo navegaré en ese maravilloso río de su espíritu. Hoy Dios te dice: yo puse dentro de ti una fuente de agua viva, que la has cubierto con algo de tierra, con algo de maleza. Pero el Espíritu Santo quiere volver a fluir una y otra vez dentro de ti. Cerramos con este verso en Oseas capítulo 10, profeta Oseas, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros ¿qué? Barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Mire esto: haced para vosotros barbecho. ¿Qué es barbecho, hermanos? Ninguno sabe, ¿cierto? ¿Qué es barbecho? Para eso necesitamos venir a la casa de Dios, para entender qué significa las Sagradas Escrituras. Cuando encontramos una maravillosa y fantástica palabra como barbecho. Barbecho se utiliza metafóricamente para describir un corazón inculto, un corazón descuidado, un corazón apático, un corazón que necesita ser preparado para recibir la palabra de Dios. Arar el barbecho es limpiar tu corazón de la maleza. Por eso Jesús predicó la maravillosa parábola del sembrador. Y Él le enseña que debemos sembrar la semilla en buena tierra, iglesia. Ese barbecho, esa clase de corazón inculto, de corazón endurecido, en corazón que no está apasionado por el Señor, tiene que ser arado, tiene que ser limpio, para que la palabra de Dios sea eficaz. Porque es tiempo, dice el profeta, de buscar al Señor, para que la semilla de la fe pueda germinar y dar fruto. Porque un corazón inculto, o sea, lleno de barbecho, simboliza una persona que ha dejado su vida espiritual descuidada. Una persona que tiene poco y dice: yo voy a la casa de Dios una vez cada 2 meses. A mí Dios me escucha a mi casa. ¿No has escuchado esa historia? ¿Para qué tanto culto? Y ni viene. Y se pone usted bíblico: Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es verdad. Dios me escucha en mi casa. Y es verdad. Yo le he enseñado. Dios le empieza a hablar a usted en su casa, en su carro, ¿cierto? En el trabajo. Pero Él termina de hablarle en la casa de Él. Esta no es mi casa, es la casa del Señor. Por eso yo necesito que mi corazón, como leíamos en Proverbios 4:23, sea guardado
Yo no quiero tener ninguna clase de barbecho dentro de mí. Yo quiero que mi corazón se conecte al del Señor. Tenemos un llamado a arar el barbecho, a una introspección, a un arrepentimiento para preparar un corazón receptivo a oír la palabra de Dios. Debemos arar esta tierra y no sembrar entre espinos. No debemos permitir que esta maleza espiritual de los espinos se crezcan en nuestra vida. Y se van a crecer por los afanes, porque no tengo tiempo, porque estoy ocupado, por las falsas codicias de este mundo que impiden que la semilla de nuestro Dios dé fruto. Amén. Dele gracias al Señor por esto. Póngase sobre sus pies y ore conmigo esta oración. Dígale: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sello estas palabras y te digo que hoy vengo delante de ti reconociendo que te necesitamos. Padre, yo reconozco, dígale con su voz, que he dejado que la maleza tape mi pozo. Padre, yo sé que tú has colocado una fuente de agua viva en mi interior. Y sé que muchas cosas han pasado. Que se ha levantado el polvo, la maleza, y ha tapado, ha cegado el agua de nuestro pozo. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, por descuidar la fuente inagotable de tu Espíritu. Perdónanos por la duda, por la frialdad. Señor, abre en nosotros ríos de agua viva. Y como decía el salmista David, Señor, renueva nuestro espíritu. Recrea en nuestro interior un gozo y una alegría de tu salvación. Queremos caminar y fluir en tu presencia. Que nuestras vidas te manifiesten a ti. Que nuestras vidas sean unos pozos limpios, donde también otros puedan beber de tu amor y de tu gracia, Señor. Que nosotros, tus hijos, Señor, tengamos siempre una palabra de vida que sale de nuestro corazón para bendecir a tu pueblo y a todos los que nos rodean. Esa es nuestra oración hoy, en el nombre de Jesús. Amén.